Muy bienvenido al servicio de hoy. Qué gozo estar de nuevo otra vez acá compartiendo con ustedes. Qué gran día acá. Qué lindo poder ver de vuelta la palabra de Dios y ver otras verdades y aprender más. Yo creo que Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros de su palabra hoy día. ¿Sabes que la sabiduría te está buscando? La sabiduría te está buscando. Capaz le das importancia, capaz no, capaz le prestas el oído o capaz no. Capaz a ti te interesa o capaz no, pero la sabiduría te está buscando. ¿Para ti es algo importante? Te pregunto, ¿te interesa tener sabiduría? ¿Te interesa adquirir sabiduría? ¿O capaz no lo piensas, capaz ni lo tienes en cuenta? Sabes que en la sabiduría no tienes que buscarlo, no es necesario. Hay muchos que dicen, busca la sabiduría. La sabiduría te está buscando a ti, te quiere encontrar a ti. La sabiduría te quiere bendecir a ti, te quiere dar de sus riquezas para tu vida. Y solo tienes que tomar los pasos adecuados para adquirirlos. Tú solo tienes que en esencia abrir tus oídos y escuchar de la sabiduría que te está hablando a ti cada día de tu vida. Vamos a ver esto acá hoy día y unas cuantas cosas más, y creo que va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Para adquirir sabiduría hay que tener tres cosas antes. Tres cosas antes. Número uno, la ignorancia. La ignorancia. Todos nacemos ignorantes. Acá todos ya empezamos ignorantes, empezamos en el mismo nivel que digamos para poder adquirir sabiduría. Ignorancia es la ausencia de verdad. Número dos, para obtener la sabiduría hay que tener conocimiento. Conocimiento, una parte muy importante. El conocimiento es la acumulación de verdad. ¿Cuánto conocimiento tienes? Algunos tienen mucho conocimiento, otros tienen algo y otros tienen muy poco. Para tener sabiduría tienes que tener conocimiento, pero no solo porque tengas conocimiento significa que tienes sabiduría. Ahora vamos a ver eso. Pero para poder adquirir sabiduría hay que ser ignorante primero, después hay que tener conocimiento, después hay que tener entendimiento. Entendimiento es la asimilación de verdad. Ignorancia, conocimiento, entendimiento son necesarias para tener sabiduría. Todas estas cosas van juntos y vamos a estar viendo todo este tema. Pero último, la sabiduría es la aplicación de verdad. Entonces tenemos la ignorancia, la ausencia de verdad, el conocimiento, la acumulación de verdad, el entendimiento, la asimilación de verdad, y la sabiduría es la aplicación de la verdad. Sabiduría no es declarado, pero es algo que hacemos. Vamos a ver Proverbios capítulo 8, versículo 1 al 11. Dice acá, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia en las alturas junto al camino. A las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción. A vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca habla verdad y la impiedad abominan mis labios. Justos son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría, rectitud y enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra.
Te ruego que puedas llenarme de tu Espíritu Santo, dame las palabras claras, sencillas y justo preciso para compartir tu mensaje para nosotros este día. Te amamos, Padre, te agradecemos por todo lo que vas a hacer en tu nombre. Amén. Piensa en que se puede desear, todas las cosas que puedes desear. Dice la Escritura que la sabiduría es superior a todas ellas. Piensa en este momento algo, imagínate algo que tú deseas, capaz un nuevo teléfono, capaz otra moto, capaz un auto más nuevo, capaz deseas otra ropa o algo en específico, una prenda de ropa en específico, o puede ser lo que sea, capaz deseas una cierta comida. Muchas cosas uno puede desear. Dice la palabra de Dios que la sabiduría es superior a todo lo que se puede desear y en gran manera. ¿Deseas la sabiduría? Yo sé que muchos de nosotros deseamos tantas cosas, pero ¿deseamos la sabiduría? ¿Deseamos de verdad tener, adquirir sabiduría en nuestras vidas, aplicarlo y vivir nuestras vidas de una forma sabia? ¿De verdad deseamos esto? La sabiduría, dice la palabra de Dios, que da todo lo que deseamos. Pero muchas veces nosotros nos encontramos deseando cosas físicos, cosas materiales que uno puede llegar a tener y no deseando la sabiduría que nos podría dar esas cosas. Interesante lo que dice Dios acá. El conocimiento es la fundación para adquirir sabiduría. El conocimiento. Conocimiento es la acumulación de verdad. Había un hombre en la Biblia, lo cual se llama Salomón. Este hombre, Dios le dio la capacidad, le dio la oportunidad, mejor dicho, en un momento, para poder pedirle a Dios lo que sea que su corazón le antoje tener, y Dios le dijo que le iba a dar. Este hombre, Salomón, en este momento fue a Dios y dijo una oración algo así: dame sabiduría para hacer la cosa por la cual me pusiste en este mundo de una forma que te complazca y para servir a los que me diste para servir. Lo voy a leer de vuelta. Esto es un resumen de más o menos la oración que hizo Salomón en esta instancia. Dame sabiduría para hacer la cosa por la cual me pusiste en este mundo de una forma que te complazca y para servir a los que me diste para servir. ¿Cuánto tiempo pasamos buscando la sabiduría? ¿Cuánto tiempo de verdad? Salomón acá, cuando empezó su reino en Israel, él encontró que era de suma importancia tener sabiduría, necesitaba sabiduría. Y cuando Dios le dio oportunidad de decir: ¿sabes qué? Te he visto a ti, he visto tu sacrificio, estoy agradado contigo, pídeme lo que quieras tener y yo te lo voy a dar. Y él fue a Dios y dijo: Dios, dame sabiduría, que necesito sabiduría para poder hacer el trabajo que me diste acá en la tierra para hacer, para poder hacerlo de una forma que a ti te agrada, para poder servir a tu pueblo. Y Dios se agradó tanto con Salomón, con esta petición que él hizo, que le dijo: ¿sabes qué? Te voy a dar sabiduría. Y te voy a dar no solo sabiduría, te voy a dar sabiduría de forma tal, en grandeza, que ningún otro hombre antes o después de ti jamás va a tener. Y no solo te voy a dar sabiduría, te voy a dar riquezas y honra sobre todo hombre también. Y Salomón pasó a ser el hombre más sabio que jamás vivió, el hombre más rico que jamás vivió. Y la palabra de Dios después en otras partes llega a describir la vida de él. Él llegó a tener todo lo que su corazón deseaba. Todo, todo. Él dijo: yo no retení nada de mis ojos de lo que yo deseaba. Pero todo empezó ¿con qué? Con la sabiduría que él le pidió a Dios. Y el principio para obtener sabiduría es tener conocimiento. Voy a volver a hacer la pregunta: ¿cuánto tiempo estamos buscando tener conocimiento? ¿Cuánto tiempo estamos buscando aprender algo? ¿Preferimos muchas veces estar en las redes sociales o estar viendo la televisión que estar aprendiendo algo?
Podremos agarrar un libro y aprender acerca de infinitos temas. Podemos aprender de marketing, podemos aprender de criar a los hijos, podemos aprender de cómo hacer un negocio, podemos aprender de la palabra de Dios, podremos aprender de cómo tener amistades con otras personas y infinitos temas. Podremos aprender de un libro, por ejemplo. Podremos inscribirnos en una clase y tomar clases. Podríamos ir y trabajar con otras personas y para aprender de ellos. Podríamos ir y mirar cómo hacen otros y aprender de ahí. Y así siempre adquirir conocimiento, que es la base para poder llegar a tener algún día sabiduría. A otros a veces decimos, sí, yo quiero tener sabiduría, pero no estamos dispuestos a tomar los pasos que requiere la sabiduría para tenerlo. Y ese primer paso empieza con el conocimiento, la acumulación de verdad. Si nosotros no tenemos una acumulación de verdad dentro de uno, no podemos llegar a ser sabios. Y no podemos llegar a vivir dentro de las bendiciones que la sabiduría nos quiere dar. ¿Sabes que lo que menos saben son los que piensan que más saben? Tú capaz estás escuchando mi voz en este momento y dices, sí, nada, eso no es cierto, yo sé esto, lo otro y es así, allá. ¿Sabes qué? Si tú estás pensando así en este momento, tú sos el menos, que tienes menos sabiduría, el que tiene menos conocimiento. Al contrario, las personas en este mundo, las cuales más saben, son los que menos creen saber. Si estás escuchando mi voz también en este momento y dices, ¿sabes qué, Benjamín? Yo siento que hay tantas cosas para aprender y siento que me falta tanto para hacer y no me alcanza el tiempo para aprender y para estudiar y todas las cosas porque hay tanto para captar. Tú estás adquiriendo conocimiento. Pasa algo así. Te voy a dar una ilustración. Imagínate que hay un pequeño círculo, ¿sí? Un pequeño círculo. Ese pequeño círculo tiene unos pelitos que salen todo alrededor. Ese pequeño círculo eres tú. Y esos pelitos son el conocimiento que tú tienes. Poquito, todo alrededor de diversos temas. Vamos a imaginar que eres joven o adulto. Tienes un amplio conocimiento, o vamos a decir un básico conocimiento de muchas cosas como un adulto. Pero igual es pequeño. Al comparación, vamos a imaginar todo este espacio grande. Representa todo el conocimiento que uno puede obtener y más allá aún. Cuando tú aprendes algo nuevo, esos pelitos se extienden y se crea como otro pequeño círculo, de la cual tú ya tienes conocimiento de ese tema y ese tema te abre para otras cosas. Los pelitos de ese circulito se abren y tu mente ya tiene entendimiento de más cosas. Llega a tener conocimiento de más. Y así cuando uno aprende una cosa, después otra y cada vez aprende más, se amplía el conocimiento. Y cuanto más amplio se hace, más sientes que no sé nada. Porque hay tantas cosas por conocer y es tanto que en mi vida nunca puedo captar todo lo que hay por conocer y te da sed de querer aprender más. Esto es el principio de la sabiduría. Es el primer paso para llegar a tener sabiduría de acuerdo a la Biblia. Mira conmigo Proverbios capítulo 8, versículo 12 al 16. Dice, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los principales y todos los gobernadores juzgan la tierra. Interesante. Todos los gobernadores que juzgan la tierra, todos los reyes, los presidentes, gobiernan por la sabiduría. Llegaron hasta esa posición por la sabiduría. Por más que estés de acuerdo o no
con algún gobernante, sea que te guste o no, te parezca buena persona o no, eso es indiferente. Podríamos pasar todo el día hablando y criticando y todas las cosas de uno o de otro. Pero la Biblia dice que todas esas personas llegaron a ese puesto por la sabiduría. La sabiduría lo puso ahí y reinan por la sabiduría. Ahora, capaz reinen bien o capaz reinen mal. Capaz hagan justicia, capaz hagan las cosas bien o mal. Eso es indiferente, pero la sabiduría lo llevó hasta esa posición. Interesante. Es más fácil hoy en día ganar dinero que nunca en la historia. Más fácil. Pero al contrario, capaz tú sientes, sabes que Benjamín, es más difícil generar dinero hoy, no sé cómo hacer, trato una cosa y no me sale, y trato otra y no sé, y siento que no puedo avanzar. Muy interesante. Esto pasa porque el mundo hoy cambia más en un año que antes cambiaba en 10 años. Hoy también, si volvemos más atrás en la historia, el mundo cambia más hoy en un año que antes cambiaba en 100 años. Por ello es que tantas cosas avanzan tan rápido. Y uno, para poder avanzar económicamente, uno tiene que tener un amplio conocimiento de muchas cosas. La persona que solo sabe una cosa y no sabe hacer ninguna otra cosa, esa persona nunca llegará a progresar a ser rico hoy en día, porque tiene falta de sabiduría, sabe hacer una cosa. Yo capaz sé, por ejemplo, un ejemplo mío, yo sé usar una escoba. Gracias a mi abuela, hace muchos años cuando era niño, ella me dio una escoba y me mandó a la cocina, y mi tarea cuando yo estaba en la casa de mi abuela todos los días después de comer era barrer la cocina. Y no me gustaba. La cocina, después el living. Y bueno, me enseñó a cómo mover la escoba. Me enseñó que cuando barro tengo que sacar las sillas y barrer bien con detalle. Y tengo que mover los sillones y todo y barrer todo con todo el polvo. Tengo que levantar todo. Y yo sé barrer muy bien. Pero aunque yo sea un experto, aunque sea el mejor del mundo barriendo, no me va a llegar a tener prosperidad económica. Porque la sabiduría mía, capaz de barrer, es muy amplia de barrer, pero es una de muchísimas cosas que uno necesita tener conocimiento hoy en día. Y por eso nosotros muchas veces decimos, pero yo no sé cómo progresar, quiero progresar y siento que esto, que lo otro. ¿Sabes lo que pasa? Necesitamos un conocimiento más amplio. Necesitamos sabiduría, al final, porque la sabiduría nos va a dar todas las riquezas, los bienes, los materiales, todo lo que necesitamos y aún más. La sabiduría nos daría, pero no podemos llegar ni a tener sabiduría porque no adquirimos conocimiento. No nos ponemos a trabajar a conseguir conocimiento, un conocimiento amplio de muchas cosas. Hoy en día la persona que tiene más amplia su conocimiento de más temas es la persona que más probabilidad tiene de avanzar más rápido en el mundo de trabajo, el mundo financiero. Hoy en día, por más que a muchos no les va a gustar que yo diga esto, pero es la verdad si lo estudian, hoy en día tener un título al menos no te sirve de nada. Al menos que seas doctor, ingeniero o algo por el estilo, de la cual tienes que sí o sí tener título y ejercer en esa área. Si tú solo te quieres dedicar a trabajar y dedicar a las cosas en general o empezar un negocio o lo que sea, un título no te sirve de nada para llegar más allá. En los años que dedicas, 4, 5, 6, 7, 8 años estudiando, cuando termines de estudiar y tenés ese título, el conocimiento que estudiaste ya es obsoleto porque el mundo, acuérdate, cambia más en un año que antes cambiaba en 10. Lo de tener un título hace 20, 30 años atrás para nuestros padres era algo de mucho valor. Y por ello se ha promocionado mucho y hoy en día todavía es súper popular de ir a conseguir. Todos los jóvenes quieren ir a estudiar y conseguir su título en educación física, ser abogado, ser esto, ser lo otro, sea lo que sea. Y la creencia es si yo tengo mi título me va a ir bien en la vida. Te digo que he conocido demasiadas personas que han conseguido su título y no le ha ido bien. Con las excepciones, como dije, de doctores, ingenieros, abogados, ciertos rubros que exigen sí o sí tener ese título y trabajar de ello. Pero en general,
no te va a ayudar a seguir. El conocimiento sí. Nosotros sí, conseguir un título es parte de adquirir conocimiento. Bueno, deberíamos estudiar y conseguir ese título, está bien. Pero el objetivo no debe ser tener un papel que diga yo estudié tal cosa. El objetivo nuestro es tener conocimiento y conocimiento amplio de muchas cosas para llegar a tener sabiduría. El entendimiento. El entendimiento es la asimilación de verdad. Proverbios 3, 5 al 7 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No serás sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. En todas las cosas debemos buscar a Dios y guiar y su guía para tener el entendimiento en todas las cosas. Puedes conocer una verdad y no tener entendimiento de ella. Por eso vemos que sí, tenemos que conocer la verdad, ¿verdad? Tenemos que conocer cosas, tenemos que tener conocimiento que es adquirir verdad, pero conocimiento solo nos lleva a la sabiduría. Podemos conocer mucho de ciertas cosas, pero si no tenemos entendimiento, nunca vamos a tener sabiduría de esos temas. Tengo un amigo que tiene amplio conocimiento de diversos temas. Un amigo que lee muchísimo, lee increíble la cantidad de libros que lee y es muy brillante. Tú puedes preguntarle de un montón de preguntas de la historia, de matemática y de otros temas y es un crack para responderte, sabe de todo. Pero ese amigo mío no prospera en su vida, no avanza económicamente, está estancada, vive como muy pobre. Y tú dices, pero Benjamín, tú estás diciendo si tenemos conocimiento nos va a ir mejor. Es la primera parte de llegar a tener sabiduría. La sabiduría es lo que nos lleva a tener una mejor forma de vivir. Lo que hace mi amigo incorrectamente es que él obtiene conocimiento, pero no tiene entendimiento de ella. Tiene un amplio conocimiento, su cabeza está lleno de información, pero como no la aplica a su vida, no tiene entendimiento. Él te podría hablar de cómo hacer un negocio, cómo empezar una empresa y te podría decir todas las cosas como deberías hacer porque ha leído tantos libros del tema. Pero él no maneja su negocio, no tiene una empresa, nunca lo tuvo y porque no lo hace, no pone en práctica el conocimiento que tiene, no puede llegar a tener entendimiento de ello, la cual él nunca puede tener sabiduría de ese tema. Nosotros los cristianos muchas veces luchamos con este tema de conocimiento bíblico. Le pasa a la mayoría de los cristianos tienen algo de conocimiento de algo de la Biblia, pero no lo entienden. Uno puede leer en la palabra de Dios y decir, sí, yo conozco mucho la palabra de Dios. Y podrías recitar versículo tras versículo tras versículo, un montón de cosas, pero si no lo aplicas, si no tomas esto y lo aplicas a tu vida, no tienes conocimiento de ella. Y no vas a poder tener sabiduría de ello. Y si no tienes sabiduría, no te va a hacer de bendición. Hay que no solo tener conocimiento de la palabra de Dios, hay que empezar a aplicarlo en nuestra vida, a poner en práctica las cosas las cuales obtenemos de ella, las cosas que aprendemos cuando el pastor en la iglesia predica o enseña y recibimos algo de él, de esa enseñanza. Hay que ponerlo en práctica en nuestras vidas para tener entendimiento de ella. Y por ello nos puede hacer de bendición. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y abrimos, capaz en las mañanas o en la siesta o en las noches, leemos y abrimos y estamos leyendo y Dios nos habla. Hay que no solo decir, sí, qué lindo, qué bueno, está bueno ese tema y dejarlo ahí. No, hay que empezar a ponerlo en práctica en la vida para que nos sea de bendición. Lo mismo pasa en muchos otros temas, por ejemplo, invertir.
Sabemos, sabemos que deberíamos invertir nuestro dinero. La palabra de Dios dice que deberíamos invertir. Sabemos de la mayoría de las personas hoy en día, sino todos los que son ricos hoy en día, invierten de una u otra forma su dinero. Sabemos, pero ¿cómo invertir? ¿Dónde invertir? No tenemos el entendimiento de ello. Sabemos que deberíamos, pero no sabemos cómo, porque falta de entendimiento. Capaz sientes un dolor y sientes un dolor en la pierna, en la rodilla, en la cabeza, una que otra cosa, y sabes que tienes dolor. Tienes conocimiento que tienes ese dolor, pero no entiendes por qué. No sabes por qué. Puedes sentir el dolor en tu cuerpo, pero dice, no entiendo por qué. Y es algo que también le pasa a muchas personas. Un ejemplo más, y paso con este tema, pero pasa también con el azúcar, por ejemplo. La mayoría de nosotros sabemos que el azúcar es malo para la salud. Pero a la vez que como es un alto conocimiento que tenemos, sabemos que el azúcar no es bueno para nosotros, mucho menos en gran cantidad, pero no entendemos por qué. No entendemos el efecto que hace en nuestros cuerpos y todas las cosas que suceden cuando comemos el azúcar, cuando consumimos el azúcar. Y por falta de ese entendimiento, muchas veces decimos, sí, yo sé que es malo, pero me gusta la gaseosa. Yo sé que es malo, pero me voy a comer tal cosa igual. Yo sé que es malo, pero no quiero hacer lo que yo quiero. Pero si llegamos a tener el entendimiento claro de exactamente qué es lo que pasa, qué es lo que sucede y todos los riesgos y todo, capaz vamos a empezar a ser más precavidos con la cantidad, por lo menos, de azúcar que consumimos. Entendiendo el entendimiento. Qué tan importante es entender las cosas. No solo tener conocimiento, pero tener el entendimiento. Tercero, vamos a ver la sabiduría. Sabiduría es la aplicación de verdad. Sabiduría es la aplicación de verdad. Proverbios 8:1 dice, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? ¿Has tenido alguna vez el deseo de aprender un instrumento? Yo he tenido el deseo, por ejemplo, de aprender un instrumento. Yo creo que para la mayoría en algún punto de su vida ha tenido este deseo. ¿Sabes? Ese deseo es la misma sabiduría que te está hablando. Es la misma sabiduría que te está buscando. Dice la palabra de Dios, ¿no clama la sabiduría? ¿No da su voz la inteligencia? ¿No clama? ¿No está buscando? Ese deseo que uno siente de decir, sí, yo debería aprender esto, yo debería aprender eso otro, sí, yo debería hacer tal cosa, sí, yo debería estudiar este tema o otro tema. Y lo pensamos y lo meditamos y nos dicen, y uno dice, sí, debería, pero si no lo hacemos, no estamos aplicando el proceso adecuado de adquirir la sabiduría. No estamos prestando la atención y siguiendo la misma sabiduría que nos está hablando. Esto es tan fundamental para nosotros de cada vez que la sabiduría que nos habla hay que hacer tal cosa. Cosas que producen la sabiduría, vamos a ver tres cosas positivas que dan la sabiduría. Produce liderazgo o posición de autoridad. Proverbios 8:15 dice, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Ya lo vimos anteriormente. Pero el liderazgo, la posición de autoridad proviene de la sabiduría. La sabiduría da ello. Capaz tú dices, sí, yo deseo tener esta posición en mi trabajo. Yo deseo ascender en mi trabajo y yo deseo liderar y ser el gerente acá. O yo deseo servir en tal área en mi iglesia. O yo deseo esta posición política o lo que sea. Está bien esos deseos.
pero para obtenerlo, para llegar a ello, uno necesita sabiduría. La sabiduría te va a levantar a ese punto. Y volviendo a entender el tema mejor, ¿cómo hacemos? Yo que deseo eso, pero ¿qué necesito? Necesitamos que primero conocimiento. Si no tenemos conocimiento de ese tema, de esa posición, de cómo se maneja todo, nunca vamos a poder hacerlo bien y lo más probable es que nunca llegaremos ahí. Después tenemos que tener el entendimiento de ello. El entendimiento es la aplicación de ese mismo conocimiento que tenemos. Y al tener el conocimiento y al estar aplicándolo, nos lleva a poder tener una posición de tener sabiduría. Y esa sabiduría nos lleva a esas posiciones que deseamos, nos lleva a tener esas cosas que queremos, entre ellos la liderazgo, una posición de autoridad. La sabiduría en su esencia da esto, sea que lo busquemos o no. Si nosotros adquirimos la sabiduría, la misma sabiduría nos levanta y nos pone en ese lugar. Uno de los productos de la sabiduría es el liderazgo. Cuando tienes sabiduría, otros quieren acercarse para aprender de ti. Segundo, dar riquezas duraderas. Riquezas, y no solo riquezas, riquezas duraderas. Riquezas que duran. Riquezas que no vienen y se van de un día para el otro. Nada falso, da algo concreto, algo que permanece, algo que podemos pasar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Este tipo de riquezas da la sabiduría. Proverbios 8:18 dice, las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Y mi redito mejor que la plata escogida. Dice riquezas duraderas y justicia. El fruto de la sabiduría es riquezas. Tú puedes tener dinero y no necesariamente ser sabio. Pero tú no puedes ser sabio y no tener dinero. Imposible. La sabiduría y las riquezas van de la mano, van juntos. Vienen juntos y viven juntos y permanecen juntos. Tú puedes sí llegar a tener dinero. Hay muchas personas que llegan a tener dinero de una fuente a otra, pero no significa necesariamente que son sabios. Pero no podés no ser sabio, o sea, ser sabio y no tener riqueza. Y tú capaz digas, Benjamín, la riqueza a mí no me interesa. Bueno, está bien. No es necesariamente que te tienen que interesar las riquezas, pero sí nos debe interesar la sabiduría. La palabra de Dios dice que debemos adquirir la sabiduría sobre todas las cosas. Y fíjate, esto es interesante. El deseo de Dios es que sus hijos tengan sabiduría. Y si la sabiduría produce la riqueza o se van de las manos, entonces, en otras palabras, y estamos cubriendo por encima, en otras palabras, Dios está diciendo que quiere que sus hijos tengan riquezas. Capaz estás de acuerdo o no, y no tengo el tiempo para explicar esto en otro momento, entraremos más detalles, pero volviendo al principio, Dios dice, debemos adquirir la sabiduría sobre todas las cosas. Y acá nos dice, las riquezas y la honra están conmigo. La sabiduría está hablando, dice, están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y el oro refinado. Mejor. Dice, están conmigo las riquezas. Y Dios quiere que sus hijos tengan sabiduría. Entonces, en su esencia, Dios quiere que sus hijos tengan riquezas a través de adquirir primero la sabiduría. Y para tener sabiduría hay que hacer ¿qué? Tener conocimiento. Hay que ponerse a aprender. Y después hay que aplicar ese conocimiento. Hay que llegar a tener entendimiento. Y después viene la sabiduría. Tú también capaz me dices, pero Benjamín, que no solo las personas malvadas, son las personas malas, las personas que hacen cosas muy malas tienen dinero, y algunos tienen este concepto de que todos los ricos son personas horribles, son personas que hacen las cosas malas. Eso, de acuerdo a la Biblia, no es cierto. De acuerdo a Dios, no es cierto. Y si tú estudias la Biblia vas a encontrar que eso no es cierto. Ahora, sí hay gente mala que tiene mucho dinero.
Sí hay. Y desgraciadamente todos nosotros conocemos gente así. Y tenemos capaz un mal concepto de ello, pero no es el deseo de Dios. No es el deseo de Dios. Recuerda que Satanás viene para hurtar, matar y destruir. Satanás viene y distorsiona todas las cosas que Dios hace y Dios quiere. Dios tiene un plan perfecto para sus hijos, para la humanidad. Y Satanás viene y tuerce todas las cosas y nos hace ver de otra perspectiva, nos engaña y vamos por otros caminos. Creemos cosas que no son ciertas, creemos mentiras y cosas que no nos llevan al bien. Pero Dios quiere que tengamos sabiduría. ¿Y por qué Salmo dice acá? Porque las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. O sea, la justicia y las riquezas van de la mano con la sabiduría. Van de la mano. La sabiduría de Dios trae riquezas y justicia. Estamos tratando de conseguir muchas veces dinero sin sabiduría. Muchos de nosotros, a mí me ha pasado también en varias ocasiones de mi vida, de uno por necesidad va y se esfuerza a trabajar. No sé si te ha pasado a ti, que te esfuerzas tanto para trabajar y te encuentras en una posición donde no te alcanza. Es más hoy en día en Argentina estamos pasando un tiempo de escasez, un tiempo difícil, un tiempo a las vacas flacas, como se dice, y para muchos le cuesta capaz llegar a fin de mes y cuesta llegar a tener lo que teníamos antes del asado de todos los fines de semana, lo que sea que fuera. Y nos cuesta para muchos también, le falta hasta la misma comida. Y nos esforzamos diciendo, tengo que esforzarme más y trabajar más duro y trabajar más y exigirme más para tener más. Y Dios dice que no es así. Dios dice que es al revés. Deberíamos buscar adquirir la sabiduría y la sabiduría nos dará el dinero que necesitamos. Todos nuestros problemas, en esencia, si obtenemos la sabiduría, se van a ir del lado. La mayoría de nuestros problemas se van con adquirir la sabiduría. Así resumiendo acá, todo lo que has estado buscando, la sabiduría lo tiene para ti. Todo. Toda cosa que deseas, que buscas, por la cual te esfuerzas, las cosas por cuales pasas tanto tiempo estudiando, tantos años y tanto trabajo y tanto esfuerzo, todo lo que quieres, la sabiduría ya lo tiene para ti y no tienes que buscar la sabiduría. La sabiduría te busca a ti, te está buscando ahora mismo. La sabiduría te busca y quiere encontrarte. Y la sabiduría, ¿cómo sabemos? Me dice Benjamín, pero ¿cómo sé? ¿Cómo sé yo que la sabiduría me está buscando? Recuérdate, ese deseo de aprender algo, ese deseo de conocer más de tal tema, ese deseo de estudiar capaz cierto tema, eso es la sabiduría que te está hablando. Y nos pasa todos los días de nuestra vida. Esa voz por dentro dice, ¿por qué yo debería leer tal libro? ¿Sabes que compré un libro hace tiempo? Yo debería leer ese libro. A mí me pasa mucho con los libros. Tengo muchos libros, muchísimos libros, las cuales todavía no he leído o no he escuchado. Y muchas veces en los días, más en específico durante las siestas, si tengo un tiempo libre, siento como una voz por dentro y me dice, tú deberías tomar un tiempo y leer un libro. Eso es la misma sabiduría que me está hablando, porque a través de libros en mi vida, libros que he leído, me han transformado mi vida. Primero y principalmente este libro. Al leer este libro, Dios ha cambiado mi vida completamente. Y otros libros también. Pero si yo no tomo el tiempo a acudir a la voz por dentro y me dice, deberías leer la palabra de Dios. Deberías leer aquel libro que compraste. Deberías ponerte a aprender a soldar o aprender más de mecánica. Deberías ir a ayudar a tu vecino que está levantando una pared. Así aprendes a cómo hacer ese trabajo y tener más conocimiento y después entendimiento de ello y después tener la sabiduría. En resumen, nosotros no necesitamos buscar tener sabiduría. No necesitamos buscar tener riquezas o dinero. No necesitamos buscar todas estas cosas materiales, las cosas del mundo que dice que necesitamos. Nosotros necesitamos adquirir conocimiento,
aplicar ese conocimiento en nuestras vidas y por ella vendrá solo la sabiduría. Y a base de eso, todo el conocimiento debería empezar acá. Todo el conocimiento que obtendremos, que podemos obtener, debería empezar acá. Debemos conocer de este libro, la palabra de Dios, debemos aplicarlo en nuestras vidas y así vamos a tener sabiduría. Los pasajes que te leí hoy día vienen de este libro y son solo una fracción pequeña de todo lo que Dios tiene que decir de este tema. Para Dios es importante este tema. Para Dios es importante. Él quiere que tú vivas una buena vida. Él quiere que tú tengas buenas cosas y una vida de paz y tranquilidad. Él quiere que sus hijos vivan una vida sana y buena y hasta con riquezas. Todo está acá. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que abrir este libro. Hay que leer este libro. Hay que estudiar este libro. Hay que aplicar lo que aprendemos. Y no solo por decir yo quiero tal cosa, no es el motivo. El motivo es porque uno quiere conocer más de Dios, más de la palabra de Dios. Uno quiere agradar a Dios con su vida. Ese debe ser nuestro motivo. Y sin darnos cuenta al pasar los meses y los años, Dios nos va a ir dando sabiduría y más sabiduría y más. Y cuanto más sacamos de este libro, más sabios seremos. Eso sin contar otros libros y otras cosas que podemos aprender aparte de ello o encima de esto. También todo eso aplica. Y Dios anhela que nosotros encontremos la sabiduría. La sabiduría que tiene su voz que clama en las ciudades, que clama en las puertas, que dice, ¿dónde estás? Quiero hablarte, quiero enseñarte de grandes cosas. Esta sabiduría nos está buscando. Entre ellos, también, la cosa más sabia que podemos hacer en nuestras vidas es recibir el regalo de la vida eterna que Jesús nos ofrece. En la palabra de Dios, entre todas las cosas que aprendemos de finanzas, de invertir, de trabajar, de la vida, de ser padre, madre, etcétera, etcétera, aprendemos que somos pecadores. Nos damos cuenta viendo desde un principio que el primer hombre y la mujer pecaron. Y todos los hombres desde ahí en adelante son pecadores. Y que nuestros pecados nos separan de Dios. Pero a la vez Dios quiere reconciliarse con nosotros y proveyó la forma a través de su Hijo Jesús que murió en la cruz. Y nos ofrece la vida eterna, nos ofrece adoptarnos como sus hijos y hacernos sus hijos adoptados. Pasar a ser parte de su familia y darnos de sus bendiciones si aceptamos la vida eterna que nos ofrece. Si aceptamos ese regalo gratuito para nosotros. El regalo de la salvación del infierno también, donde merecemos ir. Y Dios nos dice que solo tenemos que poner nuestra fe en Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz, en el hecho que Él murió por nosotros en nuestro lugar, resucitó a los 3 días de los muertos, y si ponemos nuestra fe solo en Él y nada más, ni ninguna otra cosa, que en el momento de poner nuestra fe en Él, pasamos a ser sus hijos y empezamos a conocer más de Él y nuestros ojos serán abiertos y vamos a entender cada vez más de su palabra y vamos a empezar a tomar el camino que Él desea para nosotros, que nos muestra en este libro, y nos podemos empezar a vivir en las bendiciones de ella. Puedes ver cómo sin el conocimiento de este tema vivimos una vida sin Dios, una vida destinada al infierno sin darnos cuenta. Pero una vez teniendo conocimiento, el conocimiento puede venir de acuerdo a leer esta palabra, de que somos pecadores, que merecemos el infierno, pero que Jesús nos amó tanto que proveyó la forma que podemos ir al cielo a través de lo que hizo su Hijo, Jesús en la cruz. Y podemos darnos cuenta que solo tenemos que poner nuestra fe en Él. Y ese conocimiento lo podemos acumular todo con el entendimiento que el momento que yo pongo mi fe en Cristo, paso de muerte a vida, paso a ser hijo de Dios y ahora tengo vida eterna. Una vida eterna que no se puede perder. Dios dice que nos adopta en su familia. Pasamos a ser hijos de Dios, algo que es imposible perder. Imposible que yo pueda dejar de ser hijo de Dios. Puedo hacer cosas en mi vida que no le agraden.
puedo desviarme de sus caminos, puedo pecar y todas estas cosas, pero nunca puedo dejar de ser hijo de Dios. Y por ello la vida eterna es garantizada. Pero Dios no solo te quiere dar la vida eterna. Muchos hijos de Dios se quedan satisfechos con, sí, yo ya soy hijo de Dios, acepté el regalo de la vida eterna, voy al cielo y ya ahora vivo como yo quiero. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Dios te quiere dar mucho más que solo la vida eterna. Pero hay que abrir y aprender de este libro. Lo que compartimos hoy de la sabiduría, del entendimiento, el conocimiento, todas estas cosas, la riqueza, del liderazgo, todo esto viene de ahí. Y hay mucho más de ello ahí. Y muchos, si no la mayoría de nosotros, pasamos toda una vida sin ello. Toda una vida sufriendo, toda una vida luchando en nuestras propias fuerzas para estudiar y trabajar y llegar a esto y haciendo cosas indebidas de forma que no deberíamos y progresando un poquito y un poco allá y luchando cuando Dios tiene todo un plan que Él quiere dar a sus hijos, a su familia. Si nosotros solo abriríamos ese libro y empezamos a tener su conocimiento y aplicarlo y allí llegar a tener su sabiduría. Y esa sabiduría santa, perfecta de Dios que nos va a llevar a vivir una vida recta delante de Él y por ende nos va a dar muchos beneficios. Una de ellas siendo las riquezas. Una de ellas se puede decir en una forma de decir de no tener necesidad económica. Dios no nos promete que vamos a necesariamente ser ricos, aunque la sabiduría en gran manera trae riquezas. Pero por lo menos un poco de sabiduría garantiza de no tener necesidad. Capaz tú estás pasando necesidad hoy día, estás diciendo no sé qué hacer, no sé a dónde ir, no sé qué debo hacer. Sí, entre tantas cosas que uno puede hacer humanamente, lo primero que debemos hacer es abrir este libro. Y decir, Dios, háblame, yo quiero conocer de ti. Y si no conoces a Dios como tu Salvador personal, si no has aceptado la vida, el regalo de la vida eterna, debemos poner nuestra fe solo en Él. En este momento tú lo puedes hacer. Y así pasar a ser hijo de Dios. Y así Dios te va a abrir tus ojos y todo lo que tú lees va a empezar a tener más sentido. Dios te va a hablar porque este libro es vivo. Las mismas palabras de Dios. Y Dios te va a mostrar el camino que debes tomar. Y te va a llevar a un lugar hoy donde estás luchando, donde te está costando capaz hasta poner comida en la mesa, a un lugar de no tener necesidad. Y yo no estoy predicando una enseñanza de prosperidad. No lo tome así. No es nada que ver. Esto no es un evangelio de prosperidad si es que existiría tal cosa. No. Esto es adquirir la sabiduría que Dios quiere que tengamos. Y si adquirimos la sabiduría que Dios quiere que tengamos, así como dice la palabra de Dios, las riquezas y honra están con la sabiduría. Eso vendrá automáticamente. Y Dios nos traerá bendición a nuestras vidas a través de la sabiduría, no por ser hijo de Dios, no por ir a la iglesia, no por leer la palabra de Dios, no por servir en la iglesia, no por dar dinero a la iglesia. Ninguna de esas cosas nos va a traer bien. Ninguna de esas cosas nos va a hacer progresar en la vida. Muchos de esos son buenas obras, son conocimientos, sí, pero hay que tener el entendimiento de ello. Hay que buscar la verdad de la palabra de Dios, no buscar solo servir, no buscar hacer algo por obtener otra cosa. Hay que buscar la palabra de lo que Dios tiene en todas las áreas de nuestra vida y empezar a aplicarlo. Y a la larga Dios promete grandes bendiciones. Con ella, en otro momento vamos a entrar mucho más en detalle y mostrar una lista de todas las bendiciones que trae la sabiduría, que es increíble. Lo puedes leer por tu propia cuenta en Proverbios capítulo 1 al final del capítulo 8. Hay una lista increíble. Te animo que leas cada lugar que dice la sabiduría trae este beneficio, anota cuál es. Y va a ver que da tantas cosas: paz, tranquilidad, larga vida, riquezas, honra, liderazgo, entre tantas otras cosas. Y Dios quiere que tengamos sabiduría. Y Dios quiere que tengamos el conocimiento de su palabra y que obtengamos la vida eterna a través de poner nuestra fe solo en Él. Te animo en este momento, si no sos hijo de Dios, pon tu fe solo en Cristo.
Acepta a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. No tienes que hacer nada más. Dios dice en su palabra que no tienes que ir a la iglesia, no tienes que dar dinero a la iglesia, no tienes que ser bautizado, no tienes que hacer ninguna otra cosa para ir al cielo. Es más, todo lo contrario, solo poner tu fe en Cristo para poder ser hijo de Dios. Y de ese momento en adelante puedes empezar a hacer la voluntad de Dios, empezar a aprender la voluntad y servir a Dios de un corazón de agrado, un corazón de amor, de ver desde ese punto de vista, wow, tanto hizo Dios por mí, tanto me amó a mí, ahora yo sí le quiero servir, ahora sí quiero aprender, sí quiero obtener sabiduría para poder dar a otras, para poder servir a otras, para poder hacer la voluntad de Dios que Él tiene para mi vida. Vamos a orar. Padre Santo, doy gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que has hecho este día. Gracias por todo lo que harás. Doy gracias por mostrarnos en tu palabra los consejos, la guía de todas las cosas en la vida, de lo que tú quieres para nosotros. Hoy día vimos una pequeña porción de tanto que podemos hablar. Pero tú quieres que tengamos sabiduría. Gracias por ello, Señor. No lo merecemos. Te ruego que ayudes a cada uno que haya escuchado este mensaje, que si no son tus hijos, si no han creído solo en ti por la vida eterna, que pongan su fe solo en ti en este momento. Y de ese momento empezar a seguir tus caminos. Y para los hijos de Dios que sí han escuchado este mensaje, que puedan proponerse a no buscar trabajar más, a no buscar las riquezas, a no buscar la prosperidad humana, a no buscar seguir humanamente, Padre. Sabemos que eso no es tu plan para nosotros, pero así buscar en tu palabra, adquirir conocimiento, aplicar ese conocimiento en nuestra vida, así obteniendo el entendimiento de ello, y así en tu momento tú nos puedas dar la sabiduría, y esa sabiduría nos traerá grandes bendiciones. Te amamos, Padre, te agradecemos por todo lo que has hecho y lo que harás. En tu nombre te pedimos. Amén.